Orlando, estamos de vuelta en el blog de Tax Nexus Asesores. Un gusto estar aquí contigo el día de hoy. Igualmente, Mauricio. Damos también un saludo a nuestros suscriptores, a quienes nos siguen en redes sociales. ¿Te parece, Orlando, si hoy hablamos de acontecimientos recientes en materia tributaria del mes de abril y el mes de mayo de 2024? Este año va raudo, estamos ya en mayo. Podemos hacer un recuento de algunos sucesos interesantes en materia tributaria de las últimas semanas. Correcto, Mauricio, me parece bien que propongas, en este caso me parece importante empezar en el mes de abril, algunas noticias tributarias importantes, sobre todo que causaron algún impacto en los contribuyentes. Yo propondría este tema, la declaración consolidada del régimen simple de tributación, que como usted sabe, todo el traumatismo que causó a los contribuyentes durante el mes de abril, la presentación que estábamos entre un rango de fecha entre el 15 y el 19 más o menos. Correcto. Y que la DIAN pues declaró contingencia tecnológica. Entonces hablemos un poco de ese tema. Me parece supremamente importante, sobre todo por cómo la DIAN nos vio abocados a presentar esas declaraciones a pesar de que se tenía la información con anticipación. No pudimos presentarla en el tiempo que era porque hubo una contingencia. Muy bien, hablemos de ese tema. Bueno, Orlando, planteabas lo relativo al cumplimiento o a la presentación de la declaración anual consolidada del simple formulario 260, frente a lo cual hubo traumatismos de consideración. Sí, ¿por qué? ¿Por qué traje a colación ese tema, Mauricio? Y usted pues que también conoce bastante y que conocemos ambos el tema. Muchos de los contribuyentes que manejamos, pues usted vio cómo nos llamaban a hacernos consultas, qué hacían, qué hacemos. No, por ejemplo, un problema crítico fue que no estaba arrastrando los saldos a favor, Mauricio. Exactamente, la plataforma presentó problemas tecnológicos importantes a tal punto que la DIAN tuvo que declarar la contingencia tecnológica. Bueno, hubo un antecedente que vale la pena señalar y fue la expedición por parte de la Corte Constitucional de la sentencia C540 en diciembre del 2023, que para resumirlo, lo que hizo fue revivir, esa fue la figura que utilizó la Corte en este caso, la clasificación específicamente para profesiones liberales, grupo 3, que había en su momento previsto la ley 2155 del 2021. Y eso significó para la DIAN tener que adaptar la plataforma para crear lo que denominaron el grupo 3 bis. Y por supuesto que esa sentencia implicó además para algunos contribuyentes un beneficio desde el punto de vista de la tarifa que les resultaba aplicable, pero para otros ciertamente un incremento. Vimos algunos contribuyentes que, por ejemplo, profesionales de la medicina tuvieron que pagar una cantidad importante de impuestos al momento de la presentación de la declaración. Bueno, hubo contingencia tecnológica, ¿no es así? Hubo contingencia tecnológica declarada un par de días antes al inicio de los vencimientos. Muchos contribuyentes ya habían para ese momento intentado presentar la declaración y, como señalas, se presentaban problemas cuando se intentaba presentar la declaración 260. Correcto. Por decir, me acuerdo de uno de los contribuyentes que nos llamó ahí, que nos comentaba, por decir, ¿qué hago? Presento la declaración así, no me está arrastrando el saldo a favor o no me está trayendo los anticipos correctamente de lo que anticipamos cada bimestre. Correcto. Entonces sabemos que en el régimen simple hay un anticipo cada 2 meses y se supone que cuando se presenta la declaración consolidada, esos mismos anticipos se deben aplicar y ahí se mira si exactamente los ingresos totales da el impuesto que anticipó uno, si no se paga la diferencia lógicamente, o queda un mayor saldo a favor al contrario. Pues la posición de nosotros, ¿cómo van a perder esos saldos a favor? Es que esto no tiene, el contribuyente no tiene por qué
perder ningún saldo, un arrastre que traía, tenerlo que perder. Entonces nos vimos abocados a eso y pues la contingencia, si bien pues cuando se declara contingencia, pues normalmente la norma dice que una vez decretada la contingencia y una vez esta se subsane, al día siguiente se debe presentar. Exacto, eso es lo que señala pues la norma en tema de contingencias. ¿Qué esperamos ahí? No sabemos, pues lógicamente hubo un antecedente como usted lo mencionaba, que es la sentencia de la Corte Constitucional, la C540. Que a lo mejor pues fue difícil de pronto para la DIAN poder cuadrar todo eso, pero es que hay un antecedente también importante, Mauricio, y es que eso fue entre el 15 y el 19, más o menos los vencimientos. ¿Y qué pasó el 19, Mauricio? ¿Usted se acuerda? Hubo día cívico y ya vamos a hablar de ese tema. Para cerrar este punto, tal vez lo que cabría señalar es invitar a la DIAN a no esperar hasta el último momento para la declaratoria de contingencia tecnológica. Cuando se presentan ese tipo de inconvenientes, claramente para los contribuyentes es estresante, para los contribuyentes es traumático. De hecho, muchos de ellos intentan cumplir con la obligación con la suficiente anticipación, y cuando la plataforma no funciona, pero tampoco se ha declarado aún una contingencia tecnológica, se genera una preocupación en los contribuyentes. La invitación a la DIAN es declarar la contingencia tecnológica en un evento como ese con la suficiente anticipación, de manera que los contribuyentes estén oportunamente informados, no tengan que esperar hasta la última hora para saber si podrán o no cumplir oportunamente con sus obligaciones. ¿Qué opinas de que se haya declarado un día cívico con unas horas de anticipación y exactamente entonces inmediatamente al día siguiente la DIAN pues cierre sus puertas para la atención a los contribuyentes? No, me parece, a ver, pues un día cívico, bueno, pues muchos lo podrán tomar, qué bueno, pero hay que mirar las incidencias que eso puede traer, sobre todo en aspectos legales y tributarios, porque el día cívico, si bien pues cada cual puede disfrutar de todos estos eventos que puede dar porque es algo que se viene dando, y quiero saber a dónde te diriges con el comentario. Correcto. Y es que esto de que se cierren las oficinas de las entidades en materia tributaria viene ocurriendo también en ocasiones especiales, en diferentes momentos del año, en diferentes ciudades. Por ejemplo, bueno, hay unas ferias que se celebran en Colombia muy queridas por muchos, y las hemos podido disfrutar en algún momento, creo que todos, como es el Carnaval de Barranquilla, la Feria de las Flores, la de Manizales, la Feria de Cali. Exactamente, y se viene dando una circunstancia, y es que durante esas épocas pues las autoridades tributarias deciden cerrar sus oficinas y no prestar atención al público. Entonces creo que ibas a eso en el sentido de que se debería de cierta manera garantizar la continuidad del servicio por parte de las autoridades que atienden público en materia o para trámites tributarios. Y no es que estemos, digamos, tratando de decir que los funcionarios públicos no tienen derecho a disfrutar. Claro que todos tenemos derechos a disfrutar de un evento, de un día, ¿cierto? Un día de feria y todo eso, pero ¿qué pasa? Cuando se atiende público hay que hacer una rotación, entonces se podría pensar, una feria por lo general no es de un solo día, es una semana, dos, tres, 4 días, hacer una rotación. Y nuestro mensaje es que no dejar de atender, sobre todo cuando son eventos importantes como, por ejemplo, ¿qué pasa a una persona cuando tiene que actualizar un RUT? Claro, hay ciertos trámites que se necesitan con urgencia, y alguna vez comentábamos previamente a nuestra sesión de hoy sobre el tema. La DIAN o alguien podría decir, bueno, el contribuyente no tiene por qué dejar sus trámites para última hora, pero hay ciertos casos específicos en los cuales el tiempo es corto. Por ejemplo, presentar una declaración para
sustitución de inversión por sustitución de inversionista en el caso de la inversión extranjera, perdón, y el plazo es breve, de manera que poder o no realizar un trámite un determinado día puede significar la diferencia entre poder presentar o no oportunamente una declaración. No, y es que eso que usted dice ahí de la sustitución de inversión extranjera es importante, en el ejemplo es muy importante. ¿Por qué? Por lo general esas transacciones son entre empresas colombianas con entidades del exterior. Son gente que de pronto por algún motivo de sus agendas no pudieron y da que el último día tienen que, un ejemplo, usted sabe que cuando hay sustitución de inversión extranjera y uno firma un contrato por venta de acciones o hay una sustitución de inversión extranjera y la norma dice que una vez firmado el contrato hay un mes para presentar la declaración de renta, que es un formulario 150, es un formulario que es diferente lógicamente al 110 que presentan las personas jurídicas. O el 210 para personas naturales. En este caso no se da sin un mes y puede ser que este inversionista extranjero, por los trámites que hay que hacer, a veces tienen que enviar documentos apostillados para poder hacer algo acá, dar un poder, y dio que el último día es que hay que presentarlo y no tienen... Se necesitaba obtener el de ese día. Es solamente un ejemplo. Y tal vez la conclusión que podemos obtener acá es que idealmente, si las oficinas que atienden al público para trámites tributarios van a ser cerradas, se anuncie con la suficiente anticipación. E idealmente, cuando se trata de atender eventos que pueden durar inclusive varios días, pues hacer una rotación de personal, de manera que se mantenga la atención al público dentro de la jornada de trabajo habitual de esas entidades. Muy bien, vamos ahora a pasar a un tercer tema que queremos comentar el día de hoy. Orlando, ya para terminar el día de hoy, ¿qué te parece si hablamos de un tema importante, un concepto de la DIAN dado a conocer recientemente que tiene que ver con el evento en el cual un contribuyente debe corregir sus autorretenciones, no obstante ya haber presentado su declaración de renta del correspondiente año? Ese es un caso que tuvimos, de hecho. Sí, un tema supremamente importante porque pues han habido situaciones pues de que el contribuyente tiene que corregir su declaración de retención, el formulario 350, donde está... En especial por no haber practicado, por ejemplo, una autorretención. Eso, una autorretención. Entonces resulta que el contribuyente en muchos momentos se tiene que ver abocado para corregir una declaración. ¿Por qué? Porque dejó de incluir una autorretención que tenía que hacerla. Correcto. Por X operación importante. Y resulta que ya presentó su declaración de renta. O qué pasa cuando, por ejemplo, la declaración de renta cumplió su beneficio de auditoría cuando aumentó, por decir, el impuesto, si bien sea el 30% el pasado beneficio de auditoría, que era el 30% del 20%, si era a 6 o 12 meses respectivamente. Entonces, ese tema es trajiste a colación un tema supremamente importante. Correcto. A ver, para tal vez recapitular y ubicarnos mejor y nos podamos hacer entender un poco mejor. Estamos en el caso en el cual un contribuyente presentó ya su declaración de renta de un periodo determinado. Posiblemente esa declaración de renta ya se encuentra en firme por cualquier circunstancia. Correcto. Y con posterioridad se ve abocado, por ejemplo, por una auditoría de la autoridad tributaria, a incrementar, a modificar sus declaraciones de retención en la fuente, liquidando, por ejemplo, una mayor autorretención. Dado que la declaración ya está firme, el contribuyente pues no va a poder recuperar esas autorretenciones. Entonces la doctrina de la DIAN había sido que en ese caso, independientemente de que la declaración de renta ya hubiera sido presentada y pagada, el contribuyente tenía que proceder a liquidar y pagar esas mayores autorretenciones. ¿Qué pasaba ahí, Mauricio? Usted, el contribuyente, la DIAN, la posición inicial era esa. Antes tienes que corregirla, usted dejó pasar
la declaración de renta quedó en firme, no cumplió usted en su oportunidad en su momento, entonces el contribuyente supuestamente tenía que presentar esa autorretención y con la sanción y pagarla, pero no la recuperaba. Correcto. No la recuperaba. Correcto, ha habido en los últimos años, eso es indudable y es un factor bastante positivo, yo lo llamaría un renacer de la jurisprudencia del Consejo de Estado en materia tributaria, una renovación que ha sido bastante valiosa. Yo creo que es un tema que podemos abordar de manera más específica en una futura oportunidad, pero dentro de esa nueva corriente jurisprudencial mucho más, diríamos, acorde con la realidad de lo que pasa en materia tributaria, el Consejo de Estado en el 2023 señaló que en ese caso, dado que ya las autorretenciones no se podrían recuperar, el contribuyente lo que debe hacer es presentar efectivamente la corrección de la declaración de retención en la fuente, calcular efectivamente esas mayores autorretenciones, pero pagar únicamente la sanción por corrección y los intereses moratorios. Eso sí me parece justo porque hubo un incumplimiento. Correcto. Pero no pagar una autorretención que yo ya no voy a recuperar. Y sobre todo correspondiente a un periodo gravable respecto del cual el contribuyente ya pagó el impuesto respectivo vía la presentación de la declaración. Bueno, tal vez la novedad que se presentó fue pues, un concepto reciente de la DIAN en el cual la DIAN precisa, es un concepto de principios el concepto básicamente es de principios del mes de mayo de 2024 y básicamente la DIAN lo que precisa es que la causación del interés moratorio deberá hacerse desde la fecha en la cual se debió haber pagado la autorretención hasta, y esa es tal vez la novedad, hasta el 31 de diciembre del respectivo año si la declaración arrojó un saldo a favor o hasta la fecha de pago del impuesto si la declaración del periodo correspondiente arroja un valor a pagar. O sea, valor a pagar en la declaración de renta arrojó X valor y en el momento en que se presentó esa declaración de renta, hasta ahí entiendo que es el interés de mora. Sí hubo un valor a pagar. Sí hubo un valor a pagar, ¿cierto? Hasta ahí, hasta el momento en el cual se pagó efectivamente. Correcto. En la declaración de renta respectiva. Y si existió, si la declaración generó un saldo a favor, entonces el interés moratorio se liquidaría hasta el 31 de diciembre del respectivo año gravable que se está declarando. Correcto, es decir, si la declaración, por poner un ejemplo, es del 2023, pues entonces la declaración del impuesto de renta, entonces el interés moratorio se causaría de haberse generado un saldo a favor hasta el 31 de diciembre de ese año. O por el contrario, la declaración dio valor a pagar y se presentó en abril, por allá, abril 15. 2024 en el ejemplo. Sí, de 2024, hasta el momento en que presentó esa declaración y procedió al pago. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Bueno, Orlando, se quedan otros temas que abordaremos en el futuro. Vamos a hablar... tenemos que hablar pronto de todo este tema del incidente de impacto fiscal en relación con la sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible la no deducibilidad de las regalías. Estamos justo en este momento en vencimientos de exógena. Vamos a tratar y hablar de ese par de temas en nuestro próximo blog, ¿de acuerdo? Muy bueno. Muy bien, gracias Orlando. A usted, Mauricio. De nuevo, un saludo para todos los que nos ven o nos escuchan. Los invitamos a suscribirse, a seguirnos y nos vemos en una próxima oportunidad.